este ciclo que se anunció como de la República Liberal a Frente Nacional, el nombre que teníamos, pero que lo evitamos al final, pero es el nombre por el que va a publicar el libro, es el de la restauración conservadora. La conferencista de hoy es Rocío Londoño, profesora de la Universidad Nacional en el área de Sociología, y ha estudiado muy bien el problema de los conflictos sociales en Colombia. En el último libro de la República Liberal salió su contribución al curso anterior sobre el pensamiento de la SAC. Hoy va a hablar sobre el anticomunismo en el periodo que estamos estudiando. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, lo primero es explicar, es como raro en este tema. Además le cambié el título, lo puse del anticomunismo al macartismo en Colombia porque hay una diferencia importante en los dos términos. La preocupación mía por este tema partió de un extenso trabajo que hice sobre la provincia de Sumapaz y una biografía de Manuel Cruz Varela, que fue el líder campesino sin duda más importante de Colombia en el siglo XX. En la muy exhaustiva indagación de fuentes, tanto de archivo, el archivo del Ministerio de Gobierno, por ejemplo, como de los servicios de inteligencia del Estado colombiano y de la prensa escrita, particularmente en los diarios El Tiempo, El Espectador y El Siglo, encontré que un tema recurrente en los discursos de los dirigentes políticos colombianos era el tema del comunismo, y donde eran muy notorias las posiciones anticomunistas de diferentes matices. En segundo lugar, en este trabajo que yo terminé recientemente, es mi tesis de doctoral en historia, me di cuenta que el discurso anticomunista no es solamente discurso, no es solamente retórica, sino que ha tenido graves implicaciones en la vida política colombiana. Y no solamente para el Partido Comunista. Como ustedes bien saben, la violencia de los años 50 y 60 tuvo un componente muy fuerte de sectarismo antiliberal, de sectarismo anticonservador, de provocación ideológica muy fuerte desde la tribuna parlamentaria, y creo que no se ha rastreado suficientemente los aspectos ideológicos que de un modo u otro hacen parte de la cultura política colombiana. Por las características de este trabajo para el Seminario de Pensamiento Colombiano, es un trabajo, hay un esfuerzo. Yo fui durante muchos años comunista, de suerte que tuve que hacer un esfuerzo de distanciamiento fuerte, de neutralidad valorativa, como se dice en sociología, y el texto está lleno de citas textuales para evitar la mano mía amañando los discursos. Y además la lectura es muy importante porque las citas textuales dan cuenta del ambiente de la época, del léxico, del tipo de figuras retóricas, que hay que colocarse en la audiencia de los años 30, 40, mi trabajo comienza antes, para ver cómo funcionaba ese tipo de discurso a nivel popular, a nivel de los cuadros políticos de provincia, por ejemplo. Bien, no se preocupen, es un poquito largo, pero tengo calculado el tiempo. Me voy hacia atrás porque no se puede, en términos ideológicos, pensar que el discurso anticomunista comenzó con la restauración conservadora. Comenzó mucho antes, y yo hago un rastreo somero para ver dónde arranca con fuerza. Es más, el discurso antiliberal, antirradical, antisocialista comienza en la confrontación
entre los radicales, en el periodo de los radicales en los 70, con los conservadores, o sea que tiene una larga historia. Yo me voy a referir principalmente a las huellas del siglo XX. En Colombia el combate abierto contra el comunismo se inicia hacia 1908, año en que la Conferencia Episcopal Colombiana decide poner en práctica la doctrina social católica y las orientaciones impartidas por la encíclica Rerum Novarum, promulgada en 1891 por el Papa León XIII, cuya finalidad era salvar a la clase obrera de los enemigos fundamentales de la civilización cristiana, a saber, el individualismo, el secularismo, el socialismo y el comunismo. Aunque para entonces había muy pocas expresiones de socialismo y aún menos de comunismo en Colombia, la miseria en que vivía gran parte de la población comenzó a ser vista por la jerarquía eclesiástica como una situación potencialmente aprovechable por los enemigos de la doctrina católica y del orden social. Para conjurar ese peligro, los obispos deciden crear la Acción Católica, organización fundada en varios países europeos con el fin de oponer una internacional católica a la internacional socialista. Entre los promotores de un partido católico en Colombia, aparte de Miguel Antonio Caro, sobresalen los jesuitas. Al parecer, el primero que asumió la tarea de poner en práctica el modelo europeo de la Acción Católica fue el jesuita español José María de Campo Amor, quien en el primer decenio del siglo XX fundó el Círculo de Obreros de San Francisco Javier y construyó el primer barrio obrero bogotano, cuyo diseño arquitectónico y reglamento interno tenía como finalidad la conformación de una comunidad católica ejemplar. Sobresale asimismo Jesús María Fernández, autor de un texto titulado La Acción Católica en Colombia, Manual de Sociología Práctica, publicado en 1916 con el propósito de instruir a los párrocos en qué hacer con los pobres, aparte de fomentar la caridad cristiana y en cómo prevenir la influencia de los enemigos del catolicismo. Por otra parte, en 1924, para contrarrestar la influencia socialista en el incipiente movimiento obrero colombiano, se difunde el Manifiesto Católico, redactado por Campo Amor y el arzobispo Ismael Perdomo, que pretendía ser una alternativa a la plataforma aprobada por la Conferencia Socialista efectuada ese año en Bogotá. Con la misma intención, la Conferencia Episcopal acordó crear una organización obrera de cobertura nacional a semejanza del Círculo de Obreros de Bogotá, y un año después se efectuaría en Medellín el primer Congreso de Obreros Católicos que, entre otras decisiones, aprobó la oposición al Código de Trabajo elaborado por el Ministerio de Industrias del gobierno conservador de Pedro Nel Ospino. Pero en realidad, tanto para la jerarquía eclesiástica como para el Partido Conservador, el comunismo comenzaría a ser una amenaza real durante los primeros gobiernos de la República Liberal. Recuérdese, por ejemplo, que el programa del presidente López Pumarejo, La Revolución en Marcha, fue tildado de comunista por el Partido Conservador, cuyo jefe, Laureano Gómez, atribuía a su ex amigo, el presidente López, el haber colocado a la nación colombiana sobre la resbaladiza pendiente de un materialismo pragmático cuya proclividad ineludible habría arrastrado al arrojamiento del Estado marxista. Sobre el dogmatismo y la intransigencia del Partido Conservador colombiano, no solo frente al comunismo y las corrientes de izquierda en general, sino frente al liberalismo filosófico y su versión colombiana, son singularmente representativos de los discursos de Laureano Gómez, en los que ataca la reforma de López Pumarejo e interpreta los sucesos del 9 de abril de 1948. En cuanto al anticomunismo en la jerarquía católica, la versión más sofisticada o más refinada de la época es quizá la del filólogo jesuita Félix Restrepo. En cambio, en el Partido Liberal el espectro ideológico abarca desde el rudimentario anticomunismo de la derecha hasta las posiciones de izquierda que, además de compartir algunas tesis del marxismo, consideraba conveniente para el país un conjunto de reformas tendientes a democratizar la educación pública, redistribuir la propiedad de la tierra y reconocer
legal y políticamente los derechos de los trabajadores. Un ejemplo ilustrativo de estas posiciones es el debate parlamentario de 1935 en torno a la ley de tierras, pero quienes mejor representan el anticomunismo de corte liberal son los dirigentes Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo, los cuales pretendían modernizar al Partido Liberal mediante reformas que tuvieran en cuenta los derechos sociales y políticos de los obreros y los campesinos, pero al mismo tiempo propugnaban por la armonía entre el capital y el trabajo, bajo el supuesto de que en Colombia era posible evitar la lucha de clases que, en su opinión, había causado tanto daño a los países capitalistas europeos, entre estos la dictadura y el imperialismo soviético. Otro momento particularmente prolijo en discursos anticomunistas es el 9 de abril de 1948. Recuérdese que el asesinato de Gaitán y la anárquica revuelta de las masas bogotanas ante el magnicidio fueron aprovechados por el general Marshall, quien presidía la delegación norteamericana en la novena Conferencia Panamericana, para justificar de manera más contundente la aprobación de una declaración contra el comunismo internacional. A nivel interno, estos hechos fueron aprovechados por el presidente Mariano Ospina Pérez para comprometer a la dirigencia liberal en la reconstrucción del Pacto de Unión Nacional. Cabe agregar que los efectos de la Guerra Fría en Colombia en modo alguno se limitaron a discursos apocalípticos. Por ejemplo, contra toda evidencia y sin que mediara investigación alguna, tanto el asesinato de Gaitán como la revuelta popular del 9 de abril fueron atribuidos a un complot del comunismo internacional. Más aún, de los gobiernos latinoamericanos de la época, el único que se unió a la guerra de Corea para combatir el comunismo fue el colombiano. Aún más graves fueron las repercusiones internas del rancio y rudimentario anticomunismo del general Gustavo Rojas Pinilla. Además de la cacería de brujas por cuenta del Servicio de Inteligencia Colombiano, SIC, el régimen militar decretó la ilegalización del Partido Comunista Colombiano y en 1954 declaró como zonas de operación militar las regiones de Sumapaz y oriente del Tolima con el fin de exterminar los focos comunistas. Dogmas y falacias de Laureano Gómez contra el liberalismo y el comunismo. Esta parte está toda basada en discursos de Laureano Gómez. A finales de 1938, en medio de la campaña política para elegir al sucesor del presidente Alfonso López Pumarejo, el jefe del Partido Conservador Laureano Gómez, quien se había valido de todo tipo de falacias y argucias para socavar el prestigio de López y el masivo respaldo electoral que para entonces tenía el Partido Liberal, arrecia su batalla moral e ideológica contra el liberalismo y el comunismo, con el evidente propósito de recuperar el poder para el conservatismo y restaurar el orden social católico. Bajo el sugestivo título La opresión en el mundo moderno, en la Convención Conservadora del Departamento de Nariño, efectuada el 28 de noviembre, reitera sus conocidas ideas contra la reforma protestante, la Ilustración europea, la Revolución francesa y sus dos hijos naturales, el liberalismo y el comunismo. Sostiene primero que la civilización cristiana es la única que ha podido rescatar al hombre del remolino del mundo físico-natural y del despotismo que pretende dominar lo mismo sobre las almas que sobre los cuerpos. Califica como una pesadilla para la humanidad el siglo y medio transcurrido desde la Revolución Francesa, aduciendo que en lugar de Cristo bajo las naves de Nuestra Señora, los desastrosos tiempos contemporáneos están dominados por esa diosa razón. A continuación expone su catastrófica visión de la situación colombiana, no sin señalar a sus copartidarios cuál debe ser la misión primordial del conservatismo. Cito literalmente: no se necesita esfuerzo alguno para relacionar el presente desorden político de Colombia con el cuadro aterrador que ofrece la tierra entera. No podemos pretender que nuestro país es un islote de tranquilidad y de bonanza en medio del mar tormentoso, ni que se reserve para nuestro uso un resquicio de cielo azul, claro y sereno, entre las nubes sombrías que envuelven a la tierra. Porque el Partido Conservador de Colombia
ha visto con luminosa precisión la gravedad de la hora, se ha incorporado en toda la imponente majestad de su estatura para sacudir a la gran lucha contra las potencias del infierno. 2 días después de la convención del departamento del Cauca, el jefe conservador expone su singular visión de la historia colombiana en el contexto mundial y reitera sus tesis acerca de la bancarrota del liberalismo. Después de exaltar las figuras heroicas de Popayán y el glorioso papel de esa ciudad en la historia de la República, suscita el entusiasmo de las huestes conservadoras, no mediante un examen concreto de los supuestos fracasos del liberalismo colombiano o una exposición de la alternativa ofrecida por su partido, sino mostrándoles los horrores causados en el mundo por la explosión del liberalismo sobre la tierra, cuya creación única y espantosa es el capitalismo, sistema al cual, según dice León XIII, designaba acertadamente como una usura devoradora que revive la tiranía en las más odiosas de sus formas. No sin ratificar su convicción de que el liberalismo había sido derrotado en el mundo, convoca a sus copartidarios a la acción política para salvar a la humanidad del intenso drama causado por el individualismo y el racionalismo al intentar quebrar las estructuras básicas de la cultura cristiana. El 29 de noviembre, en la inauguración de la Convención Conservadora del Valle del Cauca, dedica su discurso al espectro del comunismo. Sostiene en resumen que el cadáver del liberalismo engendró el comunismo. Esta será una tesis muy reiterada por Laureano Gómez, esa no diferenciar liberalismo y comunismo y mostrarlo como dos partes del mismo mal. Doctrina que, pretendiéndose filosófica e integral, no es cosa distinta a la exaltación de la materia con sus fuerzas ciegas, inescrutables y brutales. Con el evidente propósito de infundir temor y odio hacia los comunistas, los presenta como una peste o una acechanza mortal que ha puesto en alto riesgo a los organismos sanos y los ataca por dogmáticos, enemigos declarados de la libertad y del concepto de patria, y cuya aspiración es dominar al género humano. Sostiene que, en contraste con los antiguos cristianos, los apóstoles comunistas no vacilan en declarar que acuden a la violencia y a la muerte para imponer el nuevo mito. Se refiere a Rusia y a México como ejemplos de las espantosas mazmorras donde se realiza el experimento trágico, y reitera su visión apocalíptica de la situación mundial. Por todo el mundo se ha difundido el hedor de sociedad descompuesta, un aire viciado e impuro de resentimiento y de odio, ese pálido temblor que acompaña la peste, la desazón incontenible de los organismos sanos que se sienten amenazados por una acechanza mortal que camina hacia ellos entre la oscuridad. Gómez concluye su discurso haciendo énfasis en la absoluta incompatibilidad entre el concepto de la vida cristiana y el de la comunista, así como en el deber de defender sin vacilación alguna las nociones fundamentales del ideario conservador, a saber, la creencia en Dios, en la santidad e indisolubilidad de la familia, en el derecho de los padres a la educación de los hijos, la independencia de la persona humana frente a la absorción estatal, ideario que, según dice, fue garantizado mientras el conservatismo colombiano estaba al frente del Estado y por el cual es preciso acometer todos los esfuerzos hasta hacerlo triunfar. Sin hacer referencias concretas a la situación política en Colombia, el jefe conservador considera, sin embargo, que el peligro comunista en modo alguno es una cosa distante y académica. Inclusive responsabiliza al Partido Liberal de haber comenzado a hundir la República en el sombrío vórtice del totalitarismo de izquierda, que no es sino la máscara traicionera con que el comunismo se disfraza. Entre las evidencias de la pesadilla horrible que para la cultura colombiana ha sido el liberalismo, menciona la reforma constitucional aprobada en 1935 y le atribuye a López Pumarejo el haber eliminado las fórmulas de eterna sabiduría que garantizaban la libertad en el orden
daban a la sociedad protección para los derechos fundamentales de la persona humana y aseguraban la realización de las inalienables aspiraciones individuales y colectivas del ente nacional. Fórmulas consagradas en la Constitución de Núñez y Caro, a la que no dudo en calificar como una de las mejores que conoce la sabiduría política de los hombres. Dado que en algunas de sus diatribas contra el presidente liberal había afirmado que este era un representante del Kremlin, agrega la siguiente falacia: el comunismo en forma disimulada se introdujo en el recinto de los legisladores y borró todas las disposiciones que pudieran estorbar en el país a su futuro predominio. Y para evitar la catástrofe que se avecina de continuar el liberalismo en el poder, convoca a los conservadores a librar una lucha que él presiente como definitiva y mortal. Cito literalmente: el inmenso concurso aquí reunido es un prodigioso acto de afirmación. Es el estallido del alma conservadora que anhela recuperar las posiciones que le han sido arrebatadas por la revolución y que quiere ver a la patria a cubierto de trágicas amenazas de desorden y de iniquidad. En septiembre de 1940, ante la posibilidad del segundo gobierno de López Pumarejo, el jefe conservador pronuncia un extenso discurso en el Senado en el que le declara la guerra al candidato liberal. Apoyándose en el insigne pensador y teólogo Domingo de Soto, considera que es lícito darle muerte al tirano si agrediere a algún ciudadano o le arrebatare sus bienes, y aún más si éste le arrebatare los bienes espirituales. Reitera por otra parte su creencia en la supremacía de la ley natural y divina sobre la ley positiva, dogma tomista del cual infiere la legitimidad de la guerra cuando la ley divina es transgredida o violentada. Pone como ejemplo la Guerra Civil Española porque, según dice, salvó a España de los horrores de esa república que tantos elogios mereció al presidente de la República, Eduardo Santos. Y como justificación de la guerra contra el candidato liberal, aduce que cuando éste era presidente de la República atropelló y menospreció derechos y deberes sagrados de los colombianos. En consecuencia, le atribuye, entre otros, los siguientes males: haber logrado borrar de la Constitución Nacional aquellos artículos que decían relación a la protección de los intereses religiosos de mayoría, de la unanimidad moral de los colombianos, el haber corrompido la inteligencia juvenil y de la infancia, importando judíos expulsados y renegados de otras naciones que venían aquí con nombres supuestos a dirigir desde el Ministerio de Educación las normas y la instrucción de la infancia. De la ley de tierras dice que mató la economía y castigó a los dueños con la pérdida de la propiedad, y como si todo esto fuera poco, el haber sido mal amigo y mal hermano. Que esta declaración de guerra no era simplemente un recurso retórico para desmoralizar a los liberales y movilizar electoralmente a la adormecida alma conservadora, lo confirma la sistemática campaña antiliberal y la violencia oficial que comenzó en el gobierno de Ospina Pérez y se incrementó aterradoramente cuando Laureano Gómez asumió la conducción del gobierno y se empeñó en restaurar a toda costa el orden católico y conservador. El comunismo como organización y como infección es una frase del jesuita Félix Restrepo. Mientras Laureano Gómez libraba la guerra ideológica y política contra el liberalismo y el comunismo desde su periódico El Siglo y en la tribuna parlamentaria, la jerarquía católica ensayaba formas más inteligentes de vacunar a las masas obreras contra la infección comunista. Por ejemplo, en 1937, para coordinar las actividades sociales que los jesuitas venían haciendo en diferentes regiones del país, en una reunión convocada por el provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, se acordó crear el Secretariado de Acción Popular, decisión que desde luego contó con el respaldo del nuncio apostólico y el arzobispo primado. De conformidad con el jesuita Félix Restrepo, el Secretariado de Acción Popular colombiano se ha propuesto secundar por todos los medios posibles la lucha anticomunista,
respondiendo de esta manera a la Compañía de Jesús en Colombia al llamamiento que a todos los fieles cristianos ha hecho en repetidas ocasiones nuestro Santísimo Padre, el Papa, para que todos unamos nuestras fuerzas en la lucha común contra el mayor enemigo de la causa de Dios y del hombre cristiano. Al parecer, el primer paso en esa dirección fue la publicación de 2 periódicos, Destellos, dirigido al pueblo como un contraveneno de las propagandas comunistas, y Faz, a las personas influyentes, sacerdotes, empresarios, profesores, maestros, etc., con el fin de mantenerlos informados de la marcha del comunismo en el mundo y de la manera como se trabaja contra él en los diversos países y también en Colombia. Y a semejanza de lo hecho en otros países, los jesuitas acordaron organizar semanas sociales y hacer una encuesta a los párrocos sobre el estado del comunismo en Colombia. En enero de 1938, durante la segunda semana social efectuada en Medellín, la conferencia central corre por cuenta del prestante intelectual de los jesuitas Félix Restrepo. A diferencia de los actos de fe y las diatribas contra el comunismo, este comienza por ilustrar a los asistentes sobre la organización de ese partido a nivel mundial. Y para demostrar que el Partido Comunista Colombiano, al igual que los del resto del mundo, es esencialmente subversivo y revolucionario y depende de las autoridades que desde Moscú están preparando la revolución mundial, cita 7 artículos de los estatutos de la Internacional Comunista aprobados en el año 24 en el 5º Congreso Mundial de esa organización, no sin agregar que los tomó de la versión publicada en 1935 por el Partido Comunista Francés como nota de objetividad. De otra parte, advirtiendo que para estudiar el comunismo en Colombia se debe distinguir el comunismo como organización y el comunismo como infección, procede a informar sobre cómo está organizado ese partido en Colombia, cuáles son sus instrumentos de propaganda, cuántos votos obtuvo en las elecciones efectuadas en 1935 y 1937, quiénes conforman el Comité Central y cuáles son los resultados de la nueva táctica comunista consistente en apoyar al presidente López Umareña. Curiosamente, con base en unos pocos datos, una casa en Bogotá, otra que abrirá en Barranquilla, la edición de 3.000 ejemplares del periódico Tierra, 4.845 votos comunistas para consejos municipales en 1937, 28 concejales en todo el país, etc., infiere la siguiente conclusión. Tenemos pues que si por una parte el comunismo como organización es muy poca cosa y tiene muy poca fuerza política en Colombia, el comunismo como infección en los núcleos obreros es muy grave y tal que en cualquier momento puede llegar a paralizar la República y a poner en peligro la vida ordenada y la pacífica convivencia de la ciudadanía. En cambio, respecto de la población rural, se muestra demasiado optimista. Afirma que es completamente sana y está libre de todo contacto comunista. Y aunque admite la existencia de unos pocos puntos de agitación en Cundinamarca, pronostica su pronta desaparición. Se refiere luego al presidente López. Afirma que se dejó halagar de los comunistas y les entregó plena libertad para propagarse en Colombia, además de favorecerlos de muchas maneras. Pero a la vez reconoce que la parcelación de tierras por cuenta del Banco Agrícola Hipotecario ha sido un arma eficaz contra el comunismo, pues multiplicar a los pequeños propietarios es restar campo de acción a los agentes bolcheviques y fortalecer la organización nacional. A juzgar por las preguntas de la encuesta a los párrocos, estos tuvieron que hacer un arduo trabajo, no solo como sociólogos improvisados, sino como detectives. Infortunadamente, en sus exposiciones sobre los resultados de la encuesta, Restrepo se limita a exponer sus propias conclusiones, aunque para ello hace un resumen de lo dicho por los párrocos de los departamentos de Bolívar, Boyacá y Caldas. Veamos a manera de ilustración algunas de las preguntas y respuestas presentadas por el conferencista a su auditorio. ¿Con cuáles hacendados y dueños de fábricas se podría contar para una campaña de propaganda anticomunista? Según nuestros informantes, dice Restrepo, la mitad más o menos de los propietarios y empresarios son católicos prácticos. Alguno que otro muy raro
es hostil a la acción social católica, otros son indiferentes, pero todos, como es natural, estarían listos a apoyar cualquier campaña anticomunista. ¿En cuáles haciendas existen organizaciones sociales, sindicatos, cooperativas, cajas de ahorro, asistencia médica? Respuesta unánime: en ninguna. ¿Cuál es el estado general de los trabajadores? ¿Hay mucha miseria? Respuesta general: hay mucha pobreza, no tienen higiene, ni ropa, ni instrucción. Los trabajadores del campo, sobre todo. ¿Existe alguna propaganda comunista? Respuesta general: ninguna. Para concluir la exposición sobre los resultados de la encuesta, Restrepo resume en una frase las respuestas de los párrocos a las preguntas de la misma. No hay centros comunistas en las parroquias rurales. Pero a renglón seguido, contra cualquier evidencia medianamente seria, el filólogo jesuita afirma: no vayamos a creer por esto que no hay en Colombia peligro próximo de una revolución comunista. La prueba de semejante peligro es una tesis de Karl Radek, célebre jefe bolchevique, que tuvo en sus manos por mucho tiempo la dirección del movimiento revolucionario en América. Estoy citando literalmente a Restrepo, según la cual 1000 hombres bien entrenados podrían apoderarse del poder de cualquier nación. Y para conjurar el peligro comunista se refiere a dos medios. El primero es considerar la Confederación Sindical de Colombia, patrocinada hasta ahora por el gobierno, como el baluarte principal del comunismo en Colombia, y dirigir hacia ese lado una campaña combinada para ver de deshacer o de neutralizar el peligro que ella supone. Entre las posibles tácticas para llevar a cabo dicho plan, sugiere que una sería imitar a los comunistas, haciendo que todo obrero católico ingrese a un sindicato y tratando por este medio de controlar los futuros congresos sindicales y los directivos de la Confederación. Y la otra, fundar sindicatos católicos, táctica que considera adecuada en el caso de los trabajadores agrícolas, mas no en las fábricas, donde existen sindicatos, pues tendrían que arrostrar la hostilidad del gobierno y la de los compañeros de trabajo. Considera, sin embargo, que el medio más eficaz para desbaratar la unidad y el monopolio sindical consistiría en fundar una asociación de patronos católicos, como lo son casi todos, que se resolvieran a poner en práctica espontáneamente los postulados de la justicia social. Inclusive considera viable realizar el ideal expuesto en las encíclicas de Pío XI, mediante una ingenua propuesta cuyo fundamento es el supuesto altruismo de los empresarios católicos, propuesta que consiste en que estos repartan un 20 o un 30% de las utilidades de cada balance anual de sus empresas entre los obreros, lo cual resolvería, según Restrepo, de un golpe multitud de problemas sociales. En resumen, levantar el nivel de vida de nuestros trabajadores realizando plena y generosamente los postulados de la justicia social y cortar toda propaganda comunista son, para el sacerdote Restrepo, los dos medios más eficaces para acabar con la infección y el peligro comunista. Puesto que entre los empresarios católicos no tuvo mayor acogida la idea de convertir a los trabajadores en socios minoritarios de sus empresas, los jesuitas optaron entonces por fundar la Confederación de Acción Católica, organización que en el 39 ya había logrado congregar a un buen número de sindicatos a los que estaban afiliados cerca de 10.000 obreros católicos. Este será el germen de la Unión de Trabajadores de Colombia, fundada en 1946, y me voy a saltar lo de la UTC. Paso a otro apartado. Utilizo el título de